Gloria a Dios. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 22 al 25. Y nos dice de la siguiente manera: porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dios bendiga a los que escuchan y ponen en práctica su santa y bendita palabra. En esta mañana tendremos el más alto honor de escuchar a Dios hablando a través de nuestro querido maestro, el doctor Said Castanush. Así que, doctor, el tiempo es suyo.
Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Realmente lo que ha inspirado este tema es precisamente procurar vislumbrar a Cristo en el santuario. Porque sin el santuario y sin los oficios del santuario, realmente nosotros no tendríamos opción alguna para ser limpiados, lavados, redimidos, salvados por Cristo Jesús. Es parte de todo el plan de salvación. Aquí en la tierra vimos solamente una parte, se vio una sola parte, pero hay una gran parte que se está realizando en la actualidad, y de eso es que vamos a hablar precisamente hoy. Yo titulé el tema La pregunta más importante. ¿Y por qué la pregunta más importante? Porque si buscamos en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, verso 14, dice: y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero este santuario del cual está hablando Daniel se refiere al santuario celestial. Y dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer nosotros de este versículo? ¿Qué pregunta? A ver, ¿no les causa curiosidad que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? El santuario celestial. ¿Cuál sería una pregunta que tú te pudieras hacer? A ver. ¿Cómo? Si hay pecado en el cielo. Ajá, ¿qué otra pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? Por acá. ¿Cuándo inició ese periodo? ¿Verdad? Hay preguntas. Ajá, allá. ¿De qué sería purificado? Pues sí, realmente se nos vienen muchas preguntas. Realmente pueden ocurrir muchas preguntas. ¿Cuál sería la pregunta más importante? ¿Qué es la purificación del santuario? ¿Pudiera ser una pregunta? Sí, las que ustedes han dicho también son muy importantes. Yo me hice esta siguiente pregunta: ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el cielo donde Dios mora, ¿hay algo que purificar allá? Aquí en la tierra es claro, el pecado entró, hay pecado, hay maldad, hay muchas cosas terribles. Y es claro, nadie duda que realmente aquí en la tierra hace falta una purificación. Y de hecho, en la época cuando Miller estuvo estudiando, ¿verdad?, esta porción, y de ahí uno llega a entender por qué la confusión. Las personas, los teólogos de ese entonces tenían la creencia popular de que el santuario al cual se refería era la tierra. Y de allí Miller, ¿verdad?, interpretó que al final de ese periodo, que nosotros lo sabemos, no vamos a estudiar hoy las cuentas, no traje matemática para hoy, pero sabemos que se cumplió el 22 de octubre de 1844, esa fecha. Pensaban, ¿verdad?, los pioneros en ese entonces, que se refería a la segunda venida de Cristo, porque si representaba la tierra el santuario, purificación de la tierra, ¿quién haría la purificación? Cristo en su segunda venida. De allí la confusión que hubo en ese entonces. Pero hoy no vamos a estudiar tampoco lo que ocurrió en ese entonces de la confusión. Más bien vamos a hablar lo siguiente: ¿puede haber algo que purificar allá en el santuario celestial? Pues el Antiguo Testamento registra un servicio referente a la purificación del santuario terrenal. Si queremos entender acerca de la purificación del santuario celestial, necesitamos entender qué es lo que se hace allí y cómo se hace. Para ello, el referente maravilloso es la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento,
¿verdad? Donde el santuario terrenal tenía su oficio de purificación del santuario. En la lectura bíblica que tuvimos, ¿verdad? Hebreos 9, los versículos 22 y 23 dicen, por la ley casi todo es purificado con sangre. Las representaciones de las cosas celestiales, escuchen bien, las representaciones de las cosas celestiales. Es decir, lo que estaba aquí en la tierra, que representaba lo verdadero, lo real allá en el cielo, eran purificadas con esos sacrificios. Así que en la tierra, el santuario era purificado ¿con qué? Con sacrificios, sangre derramada. Pero las mismas cosas celestiales, ahora dice, ¿verdad? Pablo, nosotros creemos que Pablo, nuestros eruditos creen que Pablo fue el que escribió Hebreos, ¿verdad? Pero las mismas cosas celestiales, no las de la tierra, con mejores sacrificios que estos. Claro, porque en la tierra lo hacían ¿con qué? Con sangre de animales, ¿verdad? Con corderos, con machos cabríos, a veces con becerros, dependiendo del tipo de sacrificio. ¿Cuáles son esos sacrificios superiores a los que se hacían aquí en la tierra? Allí, precisamente, a saber, la preciosa sangre de Cristo. Que aquí lo conocemos como Cristo, se había anunciado como el Mesías, pero Juan lo declara como logos en griego, la palabra, el verbo de Dios. Ese Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso. La remisión de pecados o eliminación de pecados es la obra que debe completarse. Cristo murió en la cruz, es cierto. Y nosotros, si aceptamos a Jesús, somos perdonados de nuestros pecados. Pero ¿ha sido terminada la obra? No. Todavía hay cosas que completarse. ¿Cómo podía relacionarse el pecado con el santuario celestial o con el terrenal? ¿De qué manera el pecado que nosotros hemos cometido, hemos estado cometiendo y desde el inicio, ¿verdad? Desde Adán y Eva, los pecados que se han cometido, cómo estos pecados están relacionados con el santuario? ¿De qué manera? Tanto el celestial como el terrenal. Pues vamos a estudiar el servicio simbólico entonces respecto a eso. El servicio del santuario terrenal consistía de dos partes. Una parte, ¿verdad? La primera, ya propiamente hablando del santuario. No estamos hablando del atrio, que es algo muy importante que estudiar, pero no lo estamos estudiando hoy. Estamos hablando del santuario, ya propiamente dicho, dentro, ¿ok? Allí, esta parte, todo esto es el atrio, pero estamos hablando de esta parte. Esta parte internamente tenía dos compartimientos. El primero, lugar santo. En ese lugar oficiaban los sacerdotes, a los que le correspondía el turno, todos los días de la semana. Todos los días estaban oficiando allí. Aquel pecador arrepentido venía con el animal para ser ofrecido. El sacerdote lo degollaba, con esa sangre entraba hasta el lugar santo y allí frente a la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, esparcía la sangre allí. Eso para remisión de los pecados que continuamente el pueblo realizaba. Usualmente el padre de familia era el que iba allí al santuario y él en representación de su familia realizaba ese sacrificio. En el lugar santísimo, el segundo compartimiento, en ese lugar se oficiaba una vez al año. Una única vez al año.
y entraba solamente el sumo sacerdote. Para ese entonces era Aarón, el hermano de Moisés. Después siguieron los que continuaron. Pero entraba una sola vez al año. Ese día era un día especial. Ese día había que hacer preparación para ello. No era como cualquier otro día. Ese día, que podía caer un lunes, un martes, cualquier día de la semana, no había específico, era declarado sábado. No era declarado séptimo día, cuidado, que la gente confunde eso. Era declarado sábado, es decir, era como un día feriado, como un día, ¿cómo le dicen aquí? Sí, no, bueno, en ese entonces, pero como un día feriado, ¿ok? Día festivo. Y ellos le llamaban día de reposo o día sábado, ¿ok? El pecado, para explicar allí, bueno, como dice, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La vida, según Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. Por eso, cuando había derramamiento de sangre, era para remisión de los pecados. Es decir, el pecador, yo, cometí pecado y ahora yo necesito ser perdonado. ¿Qué debo hacer? Según la ley debo morir. Esa, si vamos a lo literal, a la realidad. Según la ley, yo estoy condenado a morir porque pequé. Esa es la paga del pecado. Pero el Señor dice, yo te voy a dar la oportunidad. ¿Cuál es? Toma, si estás arrepentido, toma un cordero, un becerro, ¿verdad? De acuerdo al pecado, de acuerdo al ritual, ¿ok? Pero un animal con sus características, impones tu mano sobre la cabeza del animal, degollas al animal y esa sangre, ¿verdad? Va a representar tu vida cargada de pecado, porque tú impusiste tus manos sobre ellos. Transfieres figurativamente tus pecados al animal y ahora el animal muere por ti. Así que degolla al animal, la sangre, que es la vida del animal, según Levítico, es la vida del animal, se toma y se lleva al santuario y se esparce allí en la cortina del santuario, la cortina interna. Eso es lo que hacían diariamente. Pero ¿qué en cuanto al día especial, el día de expiación, que una vez al año entraba el sumo sacerdote allí? Así hará expiación por el santuario. Ese día, día de expiación, se llamaba el día de expiación del santuario. Ahora era el santuario que tenía que ser expiado. ¿Por qué? Porque durante todo el año los pecados que eran confesados y eran esparcidos sobre la cortina, esos pecados no eran borrados, se te quitaban a ti, tú quedabas libre del pecado, pero los pecados todavía existían y estaban en el santuario. Por eso el santuario necesitaba ser purificado. Así que sigue diciendo ahí Levítico 16, 19, así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de sus transgresiones con motivo de todos sus pecados. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Y aquí está la respuesta. ¿Necesita el santuario celestial ser purificado? Si el terrenal lo necesita, mucho más el celestial. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que se hacía aquí en la tierra era representación de la realidad. Todo lo que se hacía aquí en la tierra era simbolismo de lo que realmente estaba ocurriendo en el cielo. Mientras los sacerdotes hacían eso aquí en la tierra, el santuario celestial se estaba ensuciando. Y se estuvo ensuciando. ¿Ok? Y todavía está ensuciándose.
pero ya vamos a aclarar todos esos detalles. Ese día, ¿qué ocurría? Bueno, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es puro, sin pecado, jamás cometió pecado, inmaculado, ni un ápice de pecado tiene él. Él, el sacrificio, se ofreció a sí mismo, puro. El sacerdote, el sumo sacerdote del día de expiaciones, ¿quién era él? Un humano que había cometido pecado. Así que él tenía que ofrecer primero un sacrificio de un becerro por él y por su casa. Así que él llegaba, imponía su mano sobre el becerro. Todos sus pecados, tanto los de él como de su casa, eran figurativamente transferidos al becerro. El becerro era degollado y con esa sangre él entraba y hacía remisión de pecados suyos y de su hogar. Salía limpio él y su hogar. Ahora sí podía representar a Jesucristo como inmaculado. Y tenían 2 machos cabríos o 2 chivos, como le decimos nosotros. Esos chivos se hacían suerte sobre ellos. Uno caía sobre ofrenda para Dios y el otro caía para Azazel. El que caía para Dios, ese era degollado. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote, ¿verdad?, degollaba a ese macho cabrío, tomaba la sangre y entraba directamente hasta el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo, él presentaba la sangre, así como Cristo en el cielo presenta su propia sangre para remisión de todos los pecados. Y ahora, todos los pecados que estaban allí, que se habían acumulado por todo un año, eran transferidos figurativamente sobre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que estaba limpio, se hacía pecado. ¿Sí me entienden? Todos los pecados del pueblo, todos, caían sobre él. Y él entonces salía del lugar santísimo, afuera del santuario donde estaba el macho cabrío para Azazel, imponía sus manos sobre el macho cabrío para Azazel y todos los pecados de todo ese año del pueblo de Israel eran transferidos figurativamente al macho cabrío para Azazel. Y ese macho cabrío era sacado del campamento de los israelitas al desierto vivo y se soltaba allá en el desierto. Todo eso, ¿verdad?, se hacía en ese día de expiación. Bueno, ya todo esto lo expliqué, ¿ok? Y pondrán las manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y le enviará al desierto, llevando las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. ¿Cuáles son ahora entonces eso en nuestra realidad? En nuestra realidad, el ritual era sombra de las cosas celestiales. ¿Estamos claros con eso? Así que todo ello representaba una realidad celestial. Al ascender Cristo, cuando Él subió al cielo, después de haber resucitado, ¿verdad?, y que pasó 40 días con los discípulos, ¿verdad?, con su pueblo, cuando Él ascendió, Él no entró en un lugar santo hecho de mano, según el versículo 24 de Hebreos 9, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Se presentaba en representación del pueblo. Ahora Jesús entra por nosotros al lugar, al santuario celestial, donde mora el Padre Celestial y donde está Él también. El servicio en el lugar santo indica la obra que Jesús inició desde el momento que llegó al cielo. Y desde 1844, 22 de octubre, la obra de expiación en el lugar santísimo. ¿Ok? Hay una gran discusión entre muchos teólogos que si realmente allá en el cielo hay una cortina, no hay cortina, todas esas cosas, no las vamos a discutir hoy, ¿ok? Pero lo que sí es cierto, mis amados,
es que todas esas cosas que eran representación aquí en la tierra, representan realidades de allá. Y Jesús, desde que subió, está sentado a la diestra del Padre, allí en el trono. Y Él está intercediendo por ti y por mí, ofreciendo su sangre pura ante el Padre, con el perfume de su justicia, que es el incienso que se usaba, ¿verdad?, también en el santuario terrenal, las oraciones de los arrepentidos. ¿Sabe que hay un privilegio nuestro? Que nosotros podemos orar al Padre sin intercesión de sacerdotes. Ahora, cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Cada uno tiene la oportunidad de orar directamente al Padre. Tenemos acceso al Padre. Pero ¿sabe por qué oramos en nombre de Jesús? Porque esas oraciones, tal cual como salen de nosotros, no llegan al Padre. Jesús, con el aroma de su justicia, que representa el incienso, toma nuestras oraciones y Él las presenta. ¿Ok? Él es nuestro sumo sacerdote. Los pecados de quienes se arrepienten se ponen por fe sobre Cristo y son transferidos al santuario celestial. Cada vez que tú te arrepientes, pidiéndole a Dios que te dé el arrepentimiento, que ese es otro tema bien interesante, y tú confiesas los pecados, aceptando la sangre de Cristo Jesús, tus pecados son transferidos al santuario celestial a través de la fe por medio de Jesucristo. Él toma tus pecados y los presenta allí ante el Padre Celestial. Los pecados perdonados mediante la sangre de Cristo seguían escritos en los libros del cielo. ¿Recordamos los libros? El libro de la vida, el libro de memoria y el libro de la muerte. Por lo menos 3 libros sabemos que hay. Puede ser que haya más, pero la Biblia menciona 3. Los pecados perdonados mediante la sangre de Cristo seguían escritos en los libros del cielo. Por eso se examinan los registros. Por eso se están revisando los libros celestiales y se determina quiénes, al arrepentirse y tener fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación. Y ahí es donde se escribe perdonado y por otro lado no perdonado, según sea el caso. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces vendrá ya con la decisión del juicio hecha. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos hablado? En resumen, que desde el 22 de octubre de 1844 el juicio final comenzó. ¿Y cómo comenzó? Pues precisamente porque la expiación se está haciendo es revisando los libros. Todo aquel que es perdonado por la sangre de Cristo, todos esos pecados están acumulados allí en el santuario celestial. Y cuando Cristo venga, bueno, me estoy adelantando, vamos a ver esta parte. La purificación real del santuario celestial debe efectuarse eliminando los pecados registrados en todos los libros del cielo. Están allí. Y es una obra de investigación y de juicio. Es una obra investigativa. Por eso nosotros le llamamos la etapa de investigación del juicio final. Debe realizarse este juicio investigador antes de que Cristo venga a la tierra. Porque cuando Cristo venga, como dice Mateo 25, Él apartará los cabritos de las ovejitas. A su derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. Y le dirá a los de la derecha, ustedes serán salvos, bienvenidos. A los de la izquierda, están perdidos. Pero ¿cómo va a ser algo así tan rápido si no se ha hecho un juicio? Pues sí, el juicio ya está hecho. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque si sacamos la cuenta de millones y miles de millones de personas que han existido, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no se puede hacer un juicio. El juicio se está llevando en la actualidad, revisando todo. ¿Por qué? Porque debe quedar claro ante todo el universo por qué el que se salva se salvó y por qué el que se pierde se perdió.
ante todo el universo tiene que estar claro. No debe haber dudas. Recordemos que Satanás sembró dudas, no solamente aquí en la tierra, en todo el universo. Y todo eso será aclarado. Cuando Cristo venga por segunda vez, que eso será precisamente unos días antes de que el tiempo de gracia termine, y estoy mencionando otro concepto, pero que es sinónimo de todo lo que estamos hablando, que es el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es un tiempo regalado extra que el Señor nos está dando desde el 22 de octubre de 1844 hasta que Cristo termine su obra de expiación en el santuario celestial. ¿Cuándo va a terminar? Eso es lo que no se sabe. Nadie lo sabe. Y cualquiera que coloque fecha está equivocado. Y aún con todo y eso, la gente sigue colocando fecha. Y cuando usted le den una fecha, no lo crea. No lo crea, porque si usted no quiere ser engañado, no crea esa fecha, porque la palabra de Dios dice claramente que del día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ya, según las cuentas, 7 días antes de eso, el tiempo de gracia se cerró y no hay más oportunidad. Así que cuando Cristo venga, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando salía? Depositaba todos los pecados sobre el macho cabrío para Azazel. Jesús viene por segunda vez y traerá consigo sobre sí todos los pecados de todos los redimidos, de todos los que aceptaron a Cristo Jesús y pidieron perdón por sus pecados. Todos esos pecados son transferidos ya directamente sobre Satanás, que fue quien los originó. Los redimidos subirán al cielo con Cristo, todos los impíos mueren con el resplandor de la venida y Satanás con todos sus demonios quedan aquí en esta tierra desierta. Te dirán, pero si hay demonios no está desierta. Desierta se refiere a la no existencia de humanos. No hay humanos. Y como no hay humanos, está desértica y ellos saldrán por todas partes y lo que verán son los cadáveres de lo que quedaron, según Isaías, y estarán por 1000 años aquí en esta tierra. Ya de eso no vamos a hablar porque es otro tema muy interesante que podemos seguir otro día. Lo cierto es que el Señor está haciendo justicia y el Señor está obrando por ti. Pero Él no puede ir más allá de tu voluntad. Tú tienes que tomar la decisión. Él pudo haber muerto en la cruz, está bien, lo hizo por ti y por mí. Está intercediendo allá en el cielo por ti y por mí. Presenta su sangre por ti. Pero si tú no quieres, Él no te puede obligar. No te puede obligar. Y entonces correrás la suerte del fuego eterno que está destinado para Satanás y los que le siguen. ¿Sabían ustedes que el fuego eterno no fue destinado para el hombre? Según lo que yo leo en la Biblia, no fue destinado para el ser humano. Pero todo aquel que no quiere nada con Dios, no acepta lo que Dios, ¿verdad?, está ofreciendo, correrá la misma suerte que Satanás. Jesús mismo, maravillosamente aquel día, nos dará la corona de la vida. Vida eterna. Y la oportunidad te la está dando hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de gracia. No dejes que sea para mañana. Y aun cuando tú estés bautizado, este mensaje no es necesariamente para no bautizados. Este mensaje es para ti. Aun cuando hayas sido bautizado, no sé en qué fecha, el tiempo de gracia tuyo es hoy. No lo dejes pasar, no lo dejes para mañana. ¿Qué decidirás hacer? ¿Correr la misma suerte de Satanás? La decisión es tuya. O estar en el grupo a quienes Jesús está limpiando sus pecados hoy. ¿En qué grupo quieres estar? Yo te ruego hoy, escoge a Jesús para que limpie tu vida a plenitud. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, pero Jesús lo ha hecho todo por ti.
¿Cuántos en este mediodía quieren decirle a Dios, Señor, yo quiero? No importa qué tiempo haya pasado de ser bautizado. Puede ser que haya alguien no bautizado aquí, también está invitado, por supuesto. Decirle a Dios, colocándose en pie, Señor, yo quiero que este tiempo de gracia que tú me estás dando, yo lo pueda aprovechar hoy, que yo no lo pueda dejar pasar para mañana. ¿Cuántos quieren decirle a Dios así? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido buen Padre, Dios amante y maravilloso, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú deseas lo mejor para nosotros. Si no fuese así, tú hubieras hecho como muchos humanos, como muchos padres terrenales. Nos hubieras abandonado y te hubieras olvidado de nosotros. Hubieras creado otros mundos y bueno, la tierra que se pierde. Pero no fue así. Yo encuentro un Padre amante maravilloso, dispuesto a dar su propia vida por nosotros. Y es así, el Hijo de Dios murió por mí y murió por ti. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de la redención. Y en esta mañana, en este mediodía, te estamos diciendo, al colocarnos en pie, Señor, aceptamos este tiempo de gracia que tú nos das. Ayúdanos para aprovecharlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 236. Mientras lo cantamos, meditemos en sus palabras. A 236 del himnario nuevo. Mientras cantamos el himno, los diáconos pueden dirigir la salida. A Jesús se entrega todo. Dale hoy a Jesús. Has corrido tras un arco iris. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. Y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. Sueños rotos y heridas del Corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. y la tristeza El el gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. sueños rotos y heridas del
corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús le entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo